¿Aló? Bueno, saludarles, compañeros, compañeras, profesores. Eh, Voy a transmitir esta clase sobre este texto que tiene que ver con los huertos urbanos como estrategia de resiliencia urbana en países en desarrollo. Los autores son Diana Urias Borbón y José Ochoa de la Torre. Y ellos, bueno, plantean un- una aproximación a la agricultura urbana desde principalmente los huertos urbanos como una estrategia agroecológica. Entonces, contextualizar que lo que plantean estos autores principalmente está circunscrito en un plan de manera global donde citan algunos autores, principalmente desde el Banco Mundial, donde contextualizan la situación poblacional. Por ejemplo, plantean que en el 2018 habían cerca de 3.500 millones de personas en los sectores urbanos, lo que equivale al 55% de la población mundial. De la misma manera, plantean que para el 2050 el porcentaje va a aumentar al 66% de la población en sectores urbanos. Entonces plantean como un gran desafío esta suerte de urbanización en la que se tendrá que adaptar medidas para poder hacerle frente a esta emergencia, ¿no? Así que, bueno, en este contexto ellos plantean este artículo, el cual también lo sitúan dentro de algunos objetivos que plantea la ONU, en este caso, las Naciones Unidas, dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿ya? Y dentro de estos podemos nombrar algunos, como son el fin de la pobreza, el hambre cero, es decir, que no exista nadie que sufra de hambre en el mundo, tener salud y bienestar, tener una educación de calidad, enfrentar una cierta igualdad de género frente a todos los derechos, tener agua limpia, energía accesible, trabajo decente, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y alianza para lograr los objetivos. Esos son 17 objetivos para el desarrollo sostenible planteado por Naciones Unidas, el cual da un marco valórico y referencial para estos autores quienes plantean la alternativa de los huertos urbanos eh, para cumplir estos objetivos, ¿ya? Dentro de lo que ellos desarrollan, generan ahí ciertas definiciones. Acá en este esquema, por ejemplo, ellos plantean que un huerto urbano tiene que ver con el crecimiento de las plantas, los árboles, así como también el ganado dentro o en una franja en las ciudades. Y para eso ellos lo sitúan en un sitio intraurbano o periurbano. Esto incluye ciertos cultivos, eh, provisiones necesarias, en este caso que, que tengan posibles actividades de venta de productos y servicios, como plantean ahí en esta intersección. O sea, que puedan vender, cultivar y proveer de plantas y árboles, como se ve acá, en un entorno urbano y periurbano.
Bajo esta definición, ellos sitúan los huertos urbanos para poder desarrollar un poco sus categorías, sus propuestas que vamos a ver en detalle. Por ejemplo, acá tenemos un diagrama donde ellos ven las funciones de esta agricultura urbana y periurbana en la que se sitúan los huertos comunitarios. Por ejemplo, a nivel cultural y de comunidad, se plantea que son las tradiciones culturales y el conocimiento inherente a la práctica de la agricultura urbana y la preparación de alimentos. Eso nos permite acceder a comida étnica, le ponen ellos, poco común, que se puede desarrollar en contextos urbanos. Eso genera un arraigo a la tradición, a la identidad, a la construcción de comunidad. También hay una función ecológica que tiene que ver con los procesos medioambientales, que las actividades de agricultura urbana y periurbana y los usos de la tierra agrícola soportan, ¿ya? Dentro de sus sinónimos ejemplos está la retención de agua, de tierra, de biodiversidad, espacios verdes, entre otros. A nivel económico, ellos plantean que hay formas en que la agricultura urbana y periurbana contribuye al ingreso familiar, al desarrollo económico de las ciudades y a la región. Eso se traduce en empleos, en sustento, en desarrollo de empresas, economía local y desarrollo rural, por ejemplo. De la misma manera podemos encontrar la seguridad alimentaria, la cual en su definición forma en que la agricultura urbana y periurbana reduce el hambre y mejora el acceso a los alimentos del hogar y contribuye al desarrollo de las comunidades. Eso tiene que ver con la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria, que es necesario desarrollar. A nivel de salud también se plantea una función que contribuye al mejoramiento físico y mental de las personas. En ese sentido, la nutrición mitiga enfermedades relacionadas con la dieta, la salud mental y fomenta las terapias. Por último, también se plantea la función primaria, que tiene que ver con la producción de productos primarios como alimentos, fibras, maderas, plantas de ornato, a través de actividades de la agricultura urbana. Esas son de alguna manera funciones de esta agricultura urbana que ellos van a destacar. De la misma manera, ellos se sitúan en los huertos urbanos y establecen una tipología, la que va en escalas desde lo micro a lo macro. A nivel micro, ellos plantean, por ejemplo, los techos verdes, el jardín, los patios, el alféizar, ¿ya? Que es un cultivo de hortalizas en contenedores colocados en los balcones. También están los contenedores, los bordes de calles, jardines de pie cuadrado. Estas son todas formas de huertos urbanos a nivel micro. A nivel meso, ellos plantean que están los huertos comunitarios, que por lo general son terrenos cultivados de forma colectiva por un grupo definido de personas. También están los huertos de asignación de parcela, que principalmente son de carácter privado y son terrenos subdivididos en los que se asignan y se cultivan de manera individual o familiar, ¿ya? Por otro lado están los parques urbanos, en los cuales tiene una característica pública donde se pueden generar distintos cultivos en parques públicos, ¿ya? Y también tenemos la escala macro, que tiene que ver con huertos a escala comercial, con viveros e invernaderos, ¿ya? Que principalmente están alojados en sectores privados. De esta manera establecen este ordenamiento a escala de los huertos comunitarios para poder situarse en el contexto de los países en desarrollo, ¿ya? Como ellos plantean en este título, Huertos Urbanos como estrategia de resiliencia urbana en países de desarrollo,
ellos entienden bajo las lógicas del desarrollo y el subdesarrollo, en este caso los países en vías de, los huertos urbanos vienen a ayudar a enfrentar los problemas interrelacionados de seguridad alimentaria, nutrición, salud y seguridad económica, entre otros. Ahora, los efectos positivos que ellos destacan, entre otros, son el aumento de ingresos, que obviamente permite una mayor calidad de vida, la seguridad alimentaria, porque permite disponer de cierta nutrición y de la misma manera con una calidad nutricional. Eso disminuye los riesgos, pensando en una matriz de riesgo y vulnerabilidad propios del Banco Mundial, y también aumenta la diversidad productiva. De todo eso genera un aporte al medio ambiente, lo cual también es destacado por estos autores. Ellos plantean que en los países en desarrollo es la huerta familiar, combinando la producción para el sustento de la familia y venta para mejorar el ingreso. O sea, ellos observan que las huertas familiares tienen la capacidad de sustentar o autosustentar a las familias y comunidades, pero también mejorar los ingresos. Y ahí dan una serie de ejemplos en Latinoamérica, en Asia y en África, donde distintas experiencias dan cuenta que no solo el autosustento es posible, sino que también se puede generar ingresos mediante los huertos urbanos, ¿ya? Ahora, eh, una forma de conceptualizar estos huertos urbanos a través de la resiliencia, ellos destacan que este concepto es lo que permite, eh, como acá dice en este esquema, resistir, adaptar, absorber y recuperarse frente a una amenaza que en este caso estaría alojada en un entorno, en un sistema, en una comunidad, en una sociedad. Evidentemente hay una matriz sistémica que está a la base, en la que se entiende de forma de integración sistémica esta visión de la resiliencia, ¿ya? Frente a un entorno. En este sentido, esta resiliencia es aplicable a los huertos urbanos, ¿ya? Esta sería una manera de poder resistir, adaptar, absorber y obviamente también recuperar, en este caso, todas las funciones antes mencionadas. En ese sentido, ellos también circunscriben esta resiliencia de huertos urbanos en una visión de sustentabilidad, la cual está intersectada en estas tres grandes áreas, que sería el medio ambiente, la economía y la sociedad. ¿Ya? De esa manera, la sustentabilidad combina distintos factores, lo cual es el marco de referencia para esta resiliencia de los huertos urbanos que se ejercen en distintas zonas de los países en vías de desarrollo, ¿ya? Ahora, para hacer eh, algunas precisiones, los autores hablan de la resiliencia social, la cual tiene que ver con una estrategia que durante distintas épocas de crisis ha permitido la supervivencia, la generación de aprendizaje, la mejora de seguridad, incluso también el apoyo en terapias, adaptación y reinserción social. Entonces, plantean distintos ejemplos de esta resiliencia social que está presente, ellos lo sitúan desde las guerras mundiales. Por ejemplo, plantean que hubo un movimiento en Europa para reconstruir todo este territorio después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con una consigna que ellos decían, que es cavar para la victoria. Y ese cavar se refería principalmente a trabajar la tierra y hacer huertos comunitarios para poder generar subsistencia en las comunidades
arrasadas por la guerra. En ese mismo sentido también da muchos ejemplos en Colombia, en Haití, Ecuador, Brasil y México, como huertos urbanos que han permitido mejorar la calidad de la educación, por ejemplo, en huertos escolares. Ahí da un ejemplo en la escuela Tanguerial en Colombia, donde toda la comunidad educativa eh, de alguna forma se abastece de estos huertos urbanos y también aprende de esta agricultura en sectores periurbanos. Así, los autores destacan la resiliencia social a partir de los huertos comunitarios y huertos urbanos. También plantean la forma de educación y autosuficiencia que estimulan la innovación y el emprendimiento, generan empleo e integran personas vulnerables. Estos serían parte de los beneficios de esta resiliencia social que estaría a la base. Por otro lado, también destaca la resiliencia ambiental, la cual permite generar mejores condiciones de vida en los ambientes urbanos mediante la calidad del agua y del aire y a través de la aceptación y la absorción de ambas. Es decir, que a través de los huertos urbanos existe una mejoración de condiciones para poder mejorar la utilización de estos recursos vitales como el agua y el aire. Ellos ahí plantean la posibilidad y la propuesta del modelo de una regeneración urbana ecológica efectiva. Es decir, en la medida que mayor sean los huertos urbanos, mayor sería la capacidad de regeneración urbana ecológica. Eso sería parte de la resiliencia ambiental. Ahora, desde el otro lugar, también los autores plantean la resiliencia económica, que como ya hemos mencionado, favorece las economías familiares y comunitarias, incluso favoreciendo los ingresos. Destacan que no solo la autosubsistencia permite los huertos urbanos, sino que también es posible crear ingresos a partir de ellos. Ellos han sido utilizados como una estrategia viable y accesible para fortalecer la resiliencia económica de las ciudades en tiempos de inestabilidad económica. Son parte de los beneficios que plantean por los huertos urbanos. Por ejemplo, se destaca un huerto urbano en La Habana, el cual produce muchas, por ejemplo, plantean en el año 2013 un huerto en La Habana generaba 63.000 toneladas de vegetales y 20.000 toneladas de fruta, lo cual constituía un abastecimiento y también un ingreso económico para las comunidades en este caso de La Habana, en Cuba, lo cual es muy significativo para sus procesos, en este contexto, procesos urbanos de desarrollo. Entonces, hay una función económica muy importante, una resiliencia a través de los huertos urbanos que se complementan con esta visión ambiental de, de esta agricultura urbana. Para finalizar, hay ciertas conclusiones en las que van en la misma línea que los huertos urbanos tienen interesantes efectos como las fuentes de ingresos adicionales, lo cual mejora la calidad alimentaria de las familias, reduce el impacto de los desastres naturales y para fomentar la educación, el desarrollo de relaciones sociales y la reinserción de personas a la sociedad y al sector productivo. Esas son parte de las conclusiones que establecen acá los autores de este texto y también generan alguna suerte de recomendaciones. Y en ese sentido plantea la necesidad de identificar problemáticas urbanas que sean susceptibles de una agricultura urbana. Es decir, es importante observar la ciudad desde una forma sistémica para identificar problemas y dar respuestas desde este tipo de agricultura.
Por otro lado, también plantea la necesidad de estrategias de agricultura urbana que puedan ser integradas en los distintos territorios. Eso significa, por ejemplo, observar terrenos baldíos donde se puedan usar estrategias de huertos para dar de alguna forma solución práctica con todos estos elementos de seguridad alimentaria eh, y autosubsistencia. De la misma manera se plantea el uso del suelo. Es muy relevante observar cuál es el uso del suelo que se le da a los sectores urbanos y periurbanos. Y por otro lado, el apoyo de distintos fondos económicos para este tipo de estrategias. Así que eso es más o menos el resumen de este texto, que la verdad es bien interesante porque plantea distintas alternativas para poder plantear una agricultura urbana en sectores obviamente periurbanos como ellos también lo plantean. Así que ese sería un, una reseña de este texto, Huertos Urbanos como estrategia de resiliencia urbana en países en desarrollo, en lo que, como mencionábamos, situado en los objetivos del desarrollo sustentable. Esto lo plantea Diana Urias Borbón y José Manuel Ochoa. Así que esa sería mi presentación. Así que les agradezco la atención y bueno, grabé esta cápsula para poder compartirles este resumen. Así que muchas gracias y nos vemos en clase.